próximo 8 de marzo. Esta huelga general está convocada, como hemos dicho, a nivel estatal e internacional por el movimiento feminista y pretende desbordar el sentido tradicional de la huelga, que está ligado estrictamente al marco laboral. Bajo el lema "Si nosotras paramos, lo paramos todo", queremos que la huelga trascienda todas las esferas de la vida donde las mujeres sentimos todas las opresiones del patriarcado. Por ello, este 8 de marzo convocamos una huelga que se articula en 4 ejes: el eje laboral, el eje de cuidados, el eje estudiantil y el eje de consumo. Antes de profundizar en estos 4 ejes, vemos necesario explicar el contexto desde donde surge esta iniciativa, que no surge de una huelga con otras luchas estatales e internacionales. Esta huelga es tan solo la punta de iceberg de una movilización constante e imparable del movimiento feminista que se lleva gestando en los últimos años. Desde la toma de las plazas del 15M, las masivas concentraciones contra la ley del aborto de Gallardón, también las movilizaciones en contra de las violaciones en grupo, o también nos remitimos a la huelga del año pasado convocada por las compañeras argentinas bajo el grito "Ni una menos", en la que participaron mujeres de 70 países. Por lo tanto, esta convocatoria se lleva fraguándose desde hace mucho tiempo, en concreto desde el año pasado hubo un encuentro estatal en Elche en septiembre y recientemente en enero 500.000 de mujeres se concentraron en Zaragoza para dar forma a este 8 de marzo. Si nos remontamos a los antecedentes de esta fecha, el 8 de marzo siempre fue un hito histórico de lucha y reivindicaciones de los movimientos feministas y por eso este año queremos reivindicar y recuperar ese espíritu crítico contra un sistema capitalista, racista, pues patriarcal y depredador que nos está llevando a todos a una vida de miseria y en concreto a las mujeres. Por lo tanto, esta huelga no es solamente un día, no empieza a las 12 de la noche del 8 de marzo y acaba a las 24 horas, sino que es un proceso constante, personal y colectivo que no va a parar hasta que consigamos otra manera de vivir, una manera más comunitaria, más feminista, en la que todas seamos más libres. Y desarrollando un poco los 4 ejes desarrollando un poco los 4 ejes de la huelga que comentaba mi compañera, ha comentado que esta huelga pretende trascender el sentido clásico de huelga, ¿no? que tradicionalmente se ha centrado solo en el ámbito laboral. Nosotras también hacemos huelga laboral, pero queremos trascender a hacer una huelga total, una huelga en todos los ámbitos en los que las mujeres estamos oprimidas. Estos 4 ejes que ha comentado mi compañera son laboral, porque todos sabemos que en este país hay varios factores de desigualdad a nivel laboral. Uno puede ser, por ejemplo, la conocidísima ya brecha salarial, además de que todos los trabajos más precarios los solemos asumir las mujeres. La mayoría de personas que están en el paro son mujeres, es decir, el capitalismo y la crisis económica que llevamos sufriendo de hace 10 años en este país nos golpea doblemente a las mujeres y eso queremos visibilizarlo. Además de tener que levantar esta huelga laboral también porque tradicionalmente las reivindicaciones han sido más reivindicaciones puramente masculinas que han dejado en muchos casos desiertas las reivindicaciones propias de las mujeres trabajadoras y con ello queremos visibilizarlo para que se tengan en cuenta como demandas puras también de las trabajadoras y los trabajadores, porque somos la mitad de la población, ¿no? Las mujeres. Por otra parte, esta huelga también es una huelga de consumo. Lógicamente no solo vamos a tratar de cerrarlo todo, sino de tratar de parar la economía ese día en el sentido de dejar de consumir, de que quienes llevan a cabo estas políticas y este sistema que nos está oprimiendo noten la